que algo voy a tener que decir, y de hecho vamos a tener que decir, ni hacer algo demasiado historiográfico pensado en términos problemáticos. Entonces un poco en esas dos coordenadas voy a plantear mi intervención, y si quedarán cosas por aclarar, con todo gusto, el contexto que ustedes indiquen. Lo primero que quería plantear es que es una constatación, digamos, asociada a las efemérides. El pasado 24 de marzo de 2016, o sea, hace casi un año, se cumplió el 40 aniversario del golpe de Estado, del último golpe de Estado en la Argentina. Ese aniversario tuvo un impacto muy significativo en el ámbito académico y en el mercado editorial. Se publicaron al menos media docena de libros o tal vez más de especialistas en la temática, varios dosieres en revistas especializadas, se organizaron jornadas, mesas específicas en congresos, en el país y en el exterior, con el objetivo de poner en debate la dictadura de 1976-83 y sus herencias. Lo que daba cuenta o era indicativo del interés que despierta el estudio de la dictadura de la Argentina o del periodo. En todo caso, la última dictadura sigue mostrando que es uno de los núcleos de la producción y de la reflexión historiográfica en el campo de la historia reciente de la Argentina. En contraste con ese panorama, unos pocos años antes, en diciembre de 2013, se conmemoró el 30 aniversario del final de la dictadura. Y el inicio del primer gobierno constitucional, la asunción del gobierno de Raúl Alfonsín. Más allá de la efeméride, digo, fue recordada fundamentalmente en los medios de comunicación, ese acontecimiento no tuvo prácticamente impacto en el ámbito académico e historiográfico, al menos en lo que creo que es el campo de mayor producción y reflexión sobre el pasado reciente en la Argentina, que es lo que nosotros denominamos la historia reciente. Lo que quería mostrar, y simplemente era una especie de dato ilustrativo, es que el tema de la transición a la democracia en la Argentina no solo no se equipara con el interés académico que sigue teniendo la última dictadura, o el estudio y la reflexión sobre la última dictadura, sino que esa cuestión tampoco tiene la actualidad o la centralidad que tiene en otros espacios académicos como los países ibéricos, en el caso español. A mí me da una profunda envidia cuánto saben ustedes cuando han reflexionado e investigado sobre el periodo y sobre el problema, ¿no? Este énfasis por poner de relieve la cuestión de la transición, revisar el relato construido, los límites que involucró, los problemas que dejó abiertos, tanto como analizar aspectos más o menos explorados de ese proceso. En el caso de la Argentina, digamos, no se ha verificado. Incluso y comparándola en un ámbito geográfico tal vez más cercano, por la atención brindada al proceso de transición en Brasil o en el Uruguay. Las transiciones a la democracia cumplieron 30 años en 2015, veremos cuando intervengan los colegas chilenos qué pasa en el caso de Chile. Digo que contrasta con esa relativa ausencia de tratamiento de la problemática en la Argentina. Sin embargo, lo que yo quiero hacer, al menos brevemente, es mostrar que no es un tema que no haya sido abordado, sino que ha sido abordado de modos diversos y en temporalidades diversas. Y hablando de temporalidades, esto puede ser una obviedad, pero en el momento en el que se estaban produciendo las transiciones a la democracia en España y en Portugal, en Argentina, probablemente en Chile también, las dictaduras recién estaban comenzando. Entonces hay un desfase en términos de lo temporal que no creo que sea solamente un dato. Y la otra cuestión que también quiero plantear es que hay una diferencia importante en el caso argentino respecto de los otros casos que se van a trabajar aquí o que se han estado trabajando, y es que la dictadura argentina dura solo 7 años. ¿Sí? Entonces, en términos también de la extensión del régimen, la consolidación del régimen militar, etc., habría también una cuestión en términos de las temporalidades que solamente quisiera señalar. También relacionado con esto. Un primer problema que subyace cuando hablamos de las transiciones es el de sus límites temporales. Esto es cuando empiezan y cuando finalizan los procesos de transición. No voy a decir ninguna originalidad aquí, pero si seguimos perspectivas ya clásicas, como las que planteaban aquella compilación O'Donnell, Schmitt, etc., la transición se inicia cuando los regímenes autoritarios comienzan a modificar sus propias reglas de juego, se abre un paulatino proceso de liberalización, de ampliación de los derechos, etc., y que, si no hay retrocesos, conduce a una democratización creciente. En ese sentido, los procesos de transición se sitúan en un contexto en donde todavía los regímenes dictatoriales o autoritarios se encuentran en el poder, poniendo en debate, para empezar, el problema de las periodizaciones. En este caso, se trata de un proceso de transición o, más específicamente, de una fase, la última, del régimen en cuestión.
En el caso español ustedes lo resolvieron muy bien con lo de tardodictaduras. En el caso de la Argentina, cuando una vez con Luciano planteamos la cuestión de tardodictadura, o tardofranquismo, perdón, planteamos lo de tardodictadura para el caso argentino, fuimos abucheados. No le gustó a nadie. Ahora se empezó a usar poco. Entonces, digo, si situados los inicios del proceso de transición es en algún punto problemático, yo lo voy a plantear aquí pensando en el caso argentino, lo mismo en el caso del final del proceso, ¿no? Cuando puede considerarse que la democracia está firmemente asentada y por ende la transición ha finalizado. En particular en los países latinoamericanos o conosureños, digamos, los vaivenes de la transición política llevaron a estos analistas de las llamadas nuevas democracias, fundamentalmente aquellos que produjeron en los años 80 y en los años 90, a postular la existencia de fases diferenciadas y sucesivas, situando a continuación de la transición propiamente dicha una etapa de consolidación democrática y poniendo, digo, nuevamente en debate el problema de las priorizaciones. Entonces, cuando termina la transición, empieza la consolidación. Digo, esto fue un debate muy intenso en el ámbito, sobre todo de la politología, en algunos países latinoamericanos en los años 80 y los 90, ¿no? En el caso de la Argentina, notablemente. Si bien todavía hoy el concepto de transición a la democracia es ambivalente y tiene una extensión temporal variable. Usualmente refiere a la etapa final de la dictadura, esta que se inició en 1976, digamos, una etapa que podría situarse entre el 81 o más precisamente a partir del 82, una vez que se produce la derrota militar en la guerra con Gran Bretaña, luego de la ocupación de las Islas Malvinas, hacia junio del 82, pero también incluye los años iniciales del periodo constitucional, del primer gobierno democrático entre 1983 y 1989. Esto es, en términos de la cronología, nos situamos en los años 80. La fase final de la dictadura, los inicios del ciclo democrático. Dos o tres cosas muy breves respecto de los estudios sobre la transición a la democracia en la Argentina. La cuestión de las transiciones a la democracia en los países del Cono Sur y entre ellos en la Argentina tuvo, como decía, un lugar central en los debates de las ciencias sociales y políticas en las décadas que medían entre finales de los 70 y los 90. Esa línea de reflexión en particular se desarrolló a la par de los cambios políticos institucionales que se estaban verificando desde los 80 o mediados de los 80 en estos países. Esto es, un momento en donde se estaba transitando desde las etapas finales de las dictaduras y los inicios de los procesos democráticos. Esta línea de producción fundamentalmente politológica y sociológica ha sido muy analizada, por eso yo no voy a decir más que dos cosas. Una de ellas es que la atención hacia los procesos de transición reflejaba en algún punto un cambio de énfasis en la producción y en la reflexión intelectual y académica, esto es, las perspectivas de cambio social que habían recorrido América Latina en los años previos a las dictaduras, que habían cruzado los debates intelectuales, se dieron paso en este contexto, como dicen muchos, como Lechner, Portandiero, O'Donnell, etc., a nuevos ejes del debate en donde el centro de la cuestión, el centro de la atención estaba puesto en la democracia, en reflexionar sobre la democracia. Muchos de los principales animadores de esta línea de producción y de reflexión fueron cientistas sociales y políticos argentinos, que desarrollaron sus reflexiones en el exilio primero y luego en el ámbito académico y político propio, ¿no? A escala nacional, pero no únicamente nacional, sino con impacto transnacional, ¿no? Junto con sociólogos, politólogos, ensayistas latinoamericanos y europeos, en todo caso dieron forma y contenido a los estudios sobre las transiciones a la democracia en el Cono Sur y en América Latina. Lo cité recién a Guillermo O'Donnell, que indiscutiblemente ha tenido un impacto, digo, en términos de su producción, mucho más allá del argentino del Cono Sur. Respecto a la producción académica realizada en la Argentina sobre las transiciones, en primer lugar, lo que se advierte es una preeminencia de los estudios provenientes de la ciencia política y de la sociología, que no solamente proveyeron un conjunto de debates sobre el concepto de transición a la democracia, sino los principales trabajos disponibles sobre la problemática. Digamos, este es un sello que me interesa plantear. En segundo lugar, que los análisis en torno al proceso de transición a la democracia en la Argentina han variado desde
los tópicos tratados por estos que pensaron la cuestión contemporáneamente al calor de los acontecimientos hasta el periodo más reciente, en términos de problemas y perspectivas. Hay allí algunas notas novedosas que también quisiera plantear. Esa década que siguió al final de la dictadura termina en diciembre de 1983, la asunción del primer gobierno institucional es en ese momento, ¿no? Fines del 83, principios del 84. Esa década que siguió al final de la dictadura, entre los 80 y los 90, esa década de escenario del proceso de transición o de consolidación democrática en la Argentina, fue además un periodo de renacimiento de las ciencias sociales, de la labor académica realizada en las universidades y en centros de investigación, y un periodo además muy pródigo en la elaboración de análisis de sociólogos, politólogos y ensayistas sobre el régimen militar, sobre la transición, sobre los actores sociales y políticos del periodo, en particular los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, el movimiento obrero y sindical, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos, y a cargo de economistas, que hay toda una línea de trabajo que introduce otro tipo de perspectivas, de estudios sobre las transformaciones económicas analizadas en una perspectiva de mediano plazo, ¿no? Saltándose los cortes político-institucionales para pensar las transformaciones estructurales en otra dinámica. En un segundo momento que, digamos, habría que ubicar a partir de los años 2000, esto es, cuando la preocupación por la estabilidad del régimen democrático hacía rato que había quedado atrás, y en todo caso las preocupaciones de los intelectuales eran tan otras como diversas y fragmentarias, se ampliaron los estudios sobre ese periodo, si bien dejó de prestarse atención a la transición en sí misma. Esto es, la transición a la democracia dejó de ser objeto de interés en la producción académica. Hay toda una serie de trabajos sobre la dictadura, sobre el gobierno de Alfonsín, esto es el primer gobierno democrático, pero sin atender al periodo de la transición en su especificidad, ¿sí? Como si fueran cosas completamente separadas. Esa es otra marca que también me interesa plantear. En esta última década ha habido un enorme avance en los estudios sobre el pasado reciente en la Argentina, sobre el movimiento de derechos humanos, sobre lo que se ha denominado la cuestión militar, estudios sobre la memoria de las violaciones a los derechos humanos, e incluso, y más recientemente, algunos trabajos sobre los tramos iniciales de la democracia, en donde la cuestión de los derechos humanos y el papel de las Fuerzas Armadas siguen teniendo un papel preponderante. Entonces, y para sintetizar, aunque las perspectivas de análisis y los abordajes sobre la transición a la democracia en la Argentina muestran un panorama heterogéneo y diverso, hay algunos elementos persistentes y problemas que los atraviesan, así como algunas notas novedosas que voy a mencionar. La primera. Los análisis sobre la transición a la democracia en la Argentina, y esto tiene que ver con la preeminencia de perspectivas sociológicas y politológicas, estuvieron en gran parte construidos sobre modelos de interpretación que privilegiaron los aspectos institucionales y políticos. Es lo que un sociólogo historiador argentino, Juan Ansaldi, denominaba el reduccionismo politicista. Uno de los principales resultados fue la atención dispensada hacia algunos actores y hacia algunos elementos presentes en el proceso de recambio institucional. El derrumbe de las Fuerzas Armadas, la actuación de los partidos políticos tradicionales, los pactos o las negociaciones establecidas entre cúpulas militares y partidarias, determinando que pasaran a segundo plano o en todo caso, o incluso se los considerara negativamente o se los invisibilizara a otros elementos: la movilización social, la protesta popular, el papel del movimiento obrero y sindical, las fuerzas de izquierda, etc. La segunda cuestión que quiero mencionar es que uno de los tópicos más enfatizados respecto de la transición argentina tiene que ver con su carácter único, ¿sí? Hemos descubierto que no es la única transición única, vinculado fundamentalmente con un rasgo que la caracteriza: la imposibilidad de las Fuerzas Armadas, o las enormes dificultades que tuvieron las Fuerzas Armadas en la Argentina de negociar una salida política a su medida y sobre todo de imponer una amnistía a los crímenes cometidos, ¿sí? Permitiendo borrar la investigación y la penalización de los crímenes cometidos en el contexto de la denominada lucha contra la subversión. Esta transición, que se denominó por colapso o por derrumbe, permítanme que use las comillas muchas veces, que precipitó la derrota militar en la Guerra de Malvinas, inviabilizó la posibilidad de la autoamnistía y abrió un camino temprano y además infrecuente en la mayor parte de los países, o los países del área en general,
para la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, para el juzgamiento y finalmente para la penalización de algunos de sus máximos responsables. Digo, esta cuestión, que es la que refiere a los modos en los que se procesaron las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en las décadas democráticas posteriores, se ha convertido en uno de los núcleos, en una de las temáticas más transitadas, de particular centralidad en la producción académica, tanto como en el ámbito académico y público y político, un ámbito más amplio. Y sin que esto implique minimizar la importancia del problema, creo que también puede postularse que esos énfasis han contribuido a opacar a otros actores y otros elementos presentes en el periodo o en el proceso de la transición. La tercera cuestión que quiero mencionar es que, si bien todavía sigue siendo evidente la primacía de los análisis de tipo politológicos o sociológicos o de perspectivas de tipo ensayísticas, incluso hasta memorialísticas, o de estudios centrados en fuentes secundarias, en mucho trabajo de periodistas o de periodismo de investigación sobre este tipo de cuestiones, se han verificado algunas novedades en términos de las investigaciones sobre los años 80 que me parecen importantes. Un dato a considerar es que gran parte de los análisis sobre la transición a la democracia, aquellos que se realizaron sobre todo en los 80 y los 90, estuvieron anclados en una perspectiva comparativista, digamos, que era expresión del predominio de los estudios politológicos, a su vez muy fuertemente influenciados por la transicionología o la transitología. En los trabajos posteriores, sobre el periodo y sobre la problemática, la dimensión del análisis comparado perdió significación, con la excepción, escasas excepciones, de algunos trabajos más inscriptos, digamos, en lo que podríamos denominar sociología histórica. Recién lo cité a Waldo Ansaldi y ahora lo cito a mi colega y amigo Luciano Alonso, que sin ser un sociólogo histórico, a veces fue seducido por ese tipo de matriz. Lo digo bien. Las explicaciones, en todo caso, a las que podríamos acudir, digo, en este cambio de énfasis, son varias. Uno lo acabo de mencionar, ¿no? El eclipse de la transicionología como campo de estudio, pero también el ingreso de cientistas sociales provenientes de otras disciplinas, en particular los historiadores, porque lo que están mostrando las nuevas líneas de investigación es que ahora son los historiadores los que están trabajando estos problemas, y en todo caso una preocupación por avanzar en análisis densos del propio proceso histórico, en tanto, digamos, la transición argentina se diferencia por toda una cantidad de razones respecto de sus homólogas conosureñas, fundamentalmente respecto del rol y la influencia de las Fuerzas Armadas y todo aquello que estuve diciendo recién, ¿no? Las políticas de memoria, verdad y justicia implementadas por el Estado en los distintos contextos democráticos, etc. Por otra parte, en lo que refiere específicamente al campo de la historia reciente, que es una de las principales novedades en el campo académico historiográfico argentino, el núcleo del interés ha estado fundamentalmente en estudiar las décadas de 60 y 70. Digamos, hay una verdadera obsesión que yo también tengo por los 70, por estudiar los 70, los primeros 70 predictadura y los 70 en dictadura. Y aunque todavía no posee la misma centralidad que otros temas y periodos, lo cierto es que los años 80 parecen haberse convertido en un objeto de interés historiográfico. Digamos, tal como lo muestra la publicación de investigaciones construidas sobre un sistemático trabajo de archivo, y esto no lo quisiera perder de vista, que hacen foco en el periodo y en algunos de los aspectos centrales del proceso de transición a la democracia. Vinculado con el problema de la transición y con la historia reciente como campo, uno de los tópicos recurrentes en digamos, los debates en el ámbito de la historia reciente tiene que ver con la discusión respecto de las periodizaciones, y en particular con poner en cuestión la afirmación de que la dictadura de 1976-83 fue un quiebre absoluto. Yo creo que la escasa atención dispensada al periodo de la transición en sí mismo es un indicador de la persistencia de esas imágenes cristalizadas que separan tajantemente dictadura de democracia, y esto es, digamos, no tiene que ver con la historia reciente en particular, sino con cuestiones más persistentes en el tiempo. Digo, considerando como un todo homogéneo a la dictadura y a la democracia, enfatizando las rupturas y prestando poca atención a las continuidades. Pero en particular se ha avanzado y en forma muy significativa, esto es uno de los tópicos centrales
les digo, en el campo de la historia reciente, en poner en discusión el problema de las continuidades y rupturas entre la dictadura y lo previo, ¿sí? La predictadura, ¿no? En particular en el plano del ejercicio de la violencia política y represiva, etc. Creo que poco a poco comienza a situarse la misma cuestión en relación con la postdictadura. Y la última cuestión que probablemente habría que considerar es que en el campo de la historia reciente lo que se amplificó es el estudio de algunos actores y movimientos, ¿sí? Exmilitantes, organizaciones armadas y de la izquierda, movimientos sociales, movimientos de derechos humanos, los trabajadores, el movimiento obrero. Hay una fuerte impronta de la historia social, por decirlo de algún modo, en el campo de la historia reciente, por sobre otros, ¿no? Por ejemplo, respecto de algunos actores centrales de la transición. Una de las demandas de los politólogos ahora es que los historiadores no nos ocupamos del estudio de los partidos políticos, ¿sí? Porque han sido desplazados por la centralidad que tienen otros, como decía, actores y movimientos sociales y políticos, ¿no? Fundamentalmente de actores principales del proceso de transición. Bueno, dicho esto, voy a decir 2 o 3 cuestiones sobre la dictadura argentina, sabiendo que el panorama es ultra y super general, para después poner el foco en las Fuerzas Armadas y los partidos políticos en el contexto de la transición. La dictadura argentina, como decía, dura 7 años, se inicia en marzo de 1976, termina en diciembre del 83. La periodización o la delimitación de fases del régimen militar podría establecerse a través de distintos tipos de parámetros. Para empezar, considerar los periodos que abarcaron las distintas juntas militares. Acá no se trata meramente de cortes político-institucionales, sino que la alternancia de presidentes militares y la diversa integración de las juntas era el reflejo de las discrepancias e incluso de proyectos diversos que dividen al gobierno de las Fuerzas Armadas a lo largo de esos años. A la vez podríamos poner el foco en otros aspectos específicos y cambiantes. La relación entre el régimen militar y la sociedad, la centralidad del expediente represivo, etc., nos darían, digamos, periodizaciones más o menos ajustadas. Pero lo cierto es que hay 2 etapas claramente diferenciadas en el periodo de la dictadura. La primera es la que corresponde al primer quinquenio, los primeros 5 años, que es el periodo encabezado por el general Videla, es la presidencia de Videla. Es el periodo que estuvo caracterizado por el más amplio y sistemático accionar represivo. Es el periodo donde se concentra la mayor cantidad de víctimas, desapariciones, asesinatos, etc. Y a la vez fue el momento de mayor aceptación social hacia el régimen. Digamos, este es un periodo en donde las expresiones de resistencia activa y organizada fueron muy exiguas y en todo caso corrieron por cuenta de grupos minoritarios, en particular en torno a la denuncia de violaciones a los derechos humanos, cosa que hablará Luciano dentro de un momento. A partir de 1981, en un contexto de cambios en el poder militar y además de visible deterioro económico, que este es el otro elemento que hay que hacer ingresar, se inicia una nueva fase. Como había sido previsto por las Fuerzas Armadas, el periodo presidencial de Videla tenía que terminar en 1981, entre fines de 1980 y comienzos del 81, en un contexto además de crisis y de, digamos, reacomodamiento del régimen. La presidencia pasa a manos del general Viola, que es un periodo de apertura limitada, tibia, liberalización del régimen, que de ningún modo implicaba ni tenía en el horizonte la posibilidad de la transición a la democracia, pero lo cierto es que abre un periodo ecléctico y de cambios, ¿sí? En la Argentina no hubo lugar a la personalización del poder, como sí sucedió en el caso chileno. Entonces esta, como decía hace un momento, alternancia de presidentes militares y de diversas conformaciones de las juntas lo muestran, o muestran las fracturas que dividían al gobierno de las Fuerzas Armadas. El periodo de Viola dura muy poco, hasta diciembre de 1981, en donde vuelve a haber un cambio importante, cambia la jefatura, digamos, la constitución de la Junta y asume el presidente Galtieri, el general Galtieri, que es un momento de retorno a los objetivos más puros del proceso de reorganización nacional, ¿sí? Vuelve los sectores duros, digamos, de las Fuerzas Armadas. Es un periodo además marcado por la crisis económica, es un periodo de aumento de los índices inflacionarios, etc. Y entre fines del
81 y comienzos del 82 comienza a verse con mayor claridad el crecimiento de la oposición, en parte a las medidas económicas. Esto, digamos, hay un renacimiento, digamos, de la oposición, por lo menos hacia algunas facetas del gobierno, o de las políticas del gobierno. El clímax es, que también lo trata Luciano, pero lo quiero dejar planteado, es una masiva marcha, una masiva manifestación convocada el 30 de marzo de 1982, la más masiva protesta de todo el periodo, que tiene como epicentro la Plaza de Mayo en Buenos Aires, pero que tiene impacto en algunas otras ciudades y provincias del interior, que fue clausurada por una represión policial muy dura. 2 días después, los militares argentinos ocupan las Islas Malvinas. Hay una ligazón ahí bastante directa, no vamos a interpretar el asunto, por lo menos no ahora. Y tal como había sido previsto por los militares, la ocupación de las islas volvió a poner la iniciativa del lado del régimen. Manifestaciones de apoyo, incluso concentraciones públicas, etc. Esto creo que es bastante conocido. Este es un periodo en donde el ejército había dejado, las Fuerzas Armadas habían prácticamente dejado en manos de las fuerzas policiales el ejercicio de la represión. Es un periodo en donde la represión merma. Es un periodo en donde la represión había dejado de ser el componente fundamental del régimen y el principal aglutinador de las facciones que componen el régimen militar, y en este sentido las fisuras y disputas al interior del gobierno militar se despliegan por mayor amplitud, y de hecho la ocupación de las islas puede ser vista como un ensayo de otras estrategias de legitimación o de convocatoria con un por lo menos efímero éxito. La guerra termina, se sabe, con una derrota durísima. A fines de junio de 1982 se termina el conflicto bélico, y este es el momento en el que se despliega con mayor claridad la oposición antidictatorial. Ya en 1981 se había conformado una organización multipartidaria, que se llama así, multipartidaria. Los principales partidos políticos de existencia legal, ahora voy a decir un par de cosas sobre los partidos políticos, reclaman sistemáticamente a la junta militar, a partir de ese momento la salida política, esto es, el final del régimen, la realización de elecciones. El final de la guerra provoca una crisis muy importante dentro del gobierno militar. De hecho, la Fuerza Aérea y la Armada se retiran de la Junta y queda el gobierno a cargo del ejército, como conducción del ejército, y es un periodo en donde la deslegitimación del gobierno militar, que había fracasado, o que mostraba en todo caso su fracaso en toda una serie de planos, ¿no? La crisis económica, el descontento social, la restricción de los derechos políticos, etc., se sumaba ahora que había fracasado en el cumplimiento de su principal labor, que era ganar una guerra, ¿no? Digamos, este es un periodo en donde la oposición antidictatorial se vuelve cada vez más significativa, y las resistencias más explícitas, más activas y más organizadas. Respecto a la transición en la Argentina, yo no quiero minimizar la importancia de los cambios que implicó el proceso de transición, pero sí decir que la transición en la Argentina fue un proceso estrictamente político-institucional. De paso, digamos, de un régimen autoritario a un régimen democrático, donde por la vía de las elecciones libres se estableció un Estado de Derecho. Claro que hay que poner en discusión que hablamos cuando hablamos de democratización. Pero no hay aquí transformaciones estructurales, no hay aquí cambios sociales significativos. Las continuidades en el plano estructural fueron absolutamente visibles, esto es, se ha insistido, se ha planteado, se ha fundamentado ampliamente que las transformaciones en el modelo, digamos, de acumulación y desarrollo se habían empezado a producirse en el contexto de la dictadura y se profundizaron en el contexto de los gobiernos democráticos, ¿no? Incluso con mayor claridad y pureza. Cuando hablamos de la cronología, nuevamente estamos hablando de los 80, y esto probablemente es un problema a discutir, a lo mejor esto lo vamos a ir afinando, porque lo que advierto, y me corregirán si es una mala interpretación,
es que en el caso de los colegas de los países ibéricos no hay una consideración de los gobiernos democráticos en sí mismos. Nosotros creemos, y lo podemos revisar, ¿no? Pero creemos que hay que incluir al primer gobierno democrático en el proceso de transición en la Argentina por algunas cuestiones que ahora voy a decir, sobre todo en términos del papel de las Fuerzas Armadas. La cuestión militar. Digamos, se ha planteado que la pregunta fundamental de la transición en la Argentina fue ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas? Yo quiero decir que los estudios sobre las Fuerzas Armadas constituyen uno de los núcleos de mayor desarrollo en la producción académica sobre el pasado reciente argentino. Esto tiene que ver con la recurrente intervención de los militares, y en particular del ejército, en la vida política argentina, así como el involucramiento de las Fuerzas Armadas en ese accionar represivo de características inéditas que se producen en el contexto de la última dictadura, ¿no? Desde los trabajos más clásicos que se escribieron algunos en los años 70 y los años 80, hasta toda esa línea de producción politológica y sociológica elaborados en la primera década democrática y hasta los 90, el núcleo de la producción sobre las Fuerzas Armadas se centró en los militares en tanto actor político, o en la historia de las intervenciones del poder militar en la vida política nacional durante todo el siglo XX. Pero, sobre todo en este último grupo de trabajos, al calor, decía, de lo que estaba aconteciendo y con la atención puesta en discutir o poner en cuestión el proceso de consolidación democrática, muchos de los analistas de los años 80 y 90 se ocuparon en particular de esa coyuntura que hace un rato mencionaba, la que se abre con la derrota de la Guerra de Malvinas, considerada como un punto de no retorno en la crisis de la dictadura, en el derrumbe del poder militar y en el tránsito hacia un gobierno constitucional. Los trabajos más recientes sobre las Fuerzas Armadas, digo, esto es uno de los núcleos de la producción en la Argentina, que tiene en parte que ver con el acceso a los archivos castrenses, digamos, la mayor accesibilidad a los archivos militares. En parte ha resituado los ejes de análisis sobre las Fuerzas Armadas y en particular sobre el ejército, porque lo que están abiertos son los archivos del ejército. Y se ha puesto el foco fundamentalmente en el problema de las continuidades y rupturas, ¿sí?, en la represión del conflicto social o en el papel de las Fuerzas Armadas en la represión del conflicto social en periodos anteriores, en particular en la segunda mitad del siglo XX, y en particular en el marco ideológico normativo que se instaló en las Fuerzas Armadas argentinas entre los años 50 y 60, asociados a las nuevas doctrinas de guerra contra insurgente, la doctrina francesa, la doctrina de la seguridad nacional, y los cambios que se registraron en la, digamos, definición del enemigo interno y las estrategias y tácticas militares para aniquilar a ese enemigo interno, ¿no? Esto que se llamó lucha antisubversiva, guerra antisubversiva, que no se parece absolutamente en nada a los sectores radicalizados de las Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la Revolución Portuguesa. En lo que tiene que ver con el periodo, digo, que nos ocupa, se vienen consolidando algunas líneas de trabajo centradas en la inserción y la reestructuración de las Fuerzas Armadas en la vida política e institucional a partir de 1983. Esto es, estudiar las Fuerzas Armadas en democracia. Los trabajos de investigación vienen haciendo foco no únicamente en el rol político de las Fuerzas Armadas, esto es, las Fuerzas Armadas como actor político, la intervención en la vida política argentina, el pretorianismo, el sistema político argentino, etc., sino en las relaciones cívico-militares, en el estudio de los militares como grupo con intereses específicos y autónomos, y además en una perspectiva que ha ampliado la indagación desde los inicios de la democracia hasta la actualidad, de muchos antropólogos sociales trabajando sobre las Fuerzas Armadas y sobre los militares y policías en particular. Trabajos que se dedicaron a reconstruir el proceso de establecimiento del control civil sobre las Fuerzas Armadas, esto es, cómo el poder político constitucional implementó estrategias heterogéneas para lograr el control y la dirección de las Fuerzas Armadas en democracia, que analizan las relaciones cívico-militares, que analizan los cambios en materia de la defensa nacional, así como su impacto sobre la corporación militar, estudios sobre las reformas en el proceso de formación educativa y de profesionalización de los militares, y finalmente trabajos dedicados a estudiar las memorias militares sobre la represión y el discurso de los perpetradores, que eso es toda una línea, cuales no podemos hacer mucha referencia, pero en el caso de la Argentina los estudios sobre la memoria, digamos, han ocupado la atención de gran parte de los estudiosos sobre la historia reciente. Digamos, todo esto lo que da cuenta es del interés en el estudio sobre las Fuerzas Armadas y los militares
Si bien, como decía, estos trabajos de investigación más recientes no se han centrado específicamente en el problema de la transición, excepto en un problema fundamental, una cuestión fundamental, que es cómo se han tramitado las violaciones a los derechos humanos, la penalización de los crímenes y el impacto sobre las Fuerzas Armadas de estos procesos. Carlos Acuña y Catalina Gulovich, dos sociólogos, politólogos que escribieron un trabajo en los 80 que creo que no perdió todavía su vigencia analítica, planteaban que el proceso de transición democrática no podía ser analizado desde una perspectiva lineal, ¿no? Que estableciera el paso continuo de un régimen a otro, sino que más bien debería ser estudiado como una alternancia de pequeñas transiciones con dinámicas propias en un proceso macro. Entonces, las tensiones entre civiles y militares tienen que ser, entiendo, vistas en esta dirección, tanto en el contexto de los años finales de la dictadura como en los primeros años del gobierno constitucional. Una de las premisas del proceso de construcción democrática era el establecimiento del control civil sobre las Fuerzas Armadas, que involucraba centralmente la cuestión de los derechos humanos, de modo que resulta difícil separar el impacto de esas políticas sobre la corporación militar. Esto es, el establecimiento del control civil sobre las Fuerzas Armadas y la política estatal o la política de los distintos gobiernos respecto de las violaciones a los derechos humanos. Hay una imagen que no es históricamente correcta, cuál es que los militares después del 83 desaparecen de la escena política, excepto en aquello que tiene que ver con la política de derechos humanos o la penalización de los crímenes o la investigación de los crímenes. Lo cierto es que los militares no salen, no desaparecen de la escena pública y política de la Argentina luego el establecimiento de un gobierno civil. Hay una constante intervención pública que se hace de distintos modos, en gran parte vinculada con las políticas estatales sobre derechos humanos, pero no únicamente. Intervienen a través de declaraciones de los comandantes de cuerpo, por ejemplo, reivindicando la lucha antisubversiva, los escalafones más altos de militares en actividad, en el aspecto más conocido, que son las rebeliones de los oficiales y suboficiales que son citados o son, digamos, convocados a declarar por violaciones a los derechos humanos, y por supuesto en el ámbito judicial, ¿no? A través de distintas estrategias. Es cierto que los militares abandonan el ejercicio directo de la represión, esto ya ha sucedido en el contexto de la propia dictadura, pero sin duda existen continuidades en la formación de los cuadros, en los cuadros militares y en el proceso de formación, lo mismo que en el caso de las policías. Digamos, se ha estudiado, ¿no?, estas continuidades. Sin embargo, en el contexto de la democracia hay un hecho destacado que vuelve a poner a los militares al frente del ejercicio represivo. Es una coyuntura no demasiado estudiada, que es el ataque a un regimiento, el regimiento de la Tablada, en enero de 1989 por un grupo armado, que es algo absolutamente infrecuente en el contexto post-dictadura, pero que, digo, vuelve a poner a los militares en el ejercicio directo de la represión, ¿no? Todo esto, lo que quiero mostrar con todo esto es que aunque los militares parecían haber abandonado la escena política replegándose a sus funciones profesionales, lo cierto es que tuvieron capacidad para condicionar la estabilidad democrática, ¿no? Incluso en el propio proceso de transición, el final de la Guerra de Malvinas, que es en junio de 1982, o entre el final de la Guerra de Malvinas y las elecciones de 1983, media más de un año. La descomposición del poder militar fue acelerada, pero también gradual, ¿sí? En todo caso, el gobierno militar tuvo un margen de maniobra, si bien acotado, para fijar las condiciones de la transición, para fijar las pautas del proceso político, ¿no? El dictado del estatuto de los partidos políticos, los tiempos de la transición, el intento de dictar una ley de autoamnistía, etc., con una cierta independencia, de las presiones de los partidos políticos y el aumento de la movilización social. Dejo esto por ahora acá. Respecto del tema de los partidos políticos, me voy a tomar 5 minutos más, si puede ser. Yo sé que no. Iba a decirte 2. 2 minutos. No puedo. 5 minutos. Después se lo rezan a Luciano. No puedo. Dicho esto, bueno, dos cosas sobre el tema de los
desaparecen de la escena política una vez que se produce el golpe de Estado. De hecho, la dictadura militar tiene distintas estrategias hacia los partidos. Hay un proceso de ilegalización, sobre todo de organizaciones revolucionarias, marxistas y de izquierda peronista, pero los partidos mayoritarios, burgueses, ¿sí? Siguieron teniendo existencia legal, si bien la actividad estaba recortada, condicionada, etc. De hecho, teóricamente suspendida. Sí, no podían hacer elecciones internas para elegir autoridades, no podían realizar manifestaciones públicas, actos, etcétera, etcétera. Pero de hecho siguieron existiendo gran parte de los partidos políticos durante todo el periodo de la dictadura. De hecho, el régimen militar realiza convocatorias al diálogo político en distintos momentos, esto es, no salen de la escena política, y si bien hay una parte muy importante de los gobiernos provinciales, municipales, que quedan en manos de militares a través de intervenciones, las pequeñas ciudades, comunas, etcétera, quedan en manos de civiles que pertenecen a partidos políticos que tienen actividad suspendida, pero digamos que todo el mundo conoce su aplicación. La situación, como decía, tiene un cambio importante hacia 1981 en un contexto en donde el régimen militar se deslegitima y el impacto de la crisis económica es muy significativa cuando se funda la organización multipartidaria y sobre todo luego del final de la Guerra de Malvinas, cuando una vez que la situación se despeja, el nuevo presidente militar, el general Miñone, decreta el fin de la veda política. Un periodo de aumento notable de la actividad partidaria, de reorganización de los partidos políticos, respondiendo al estatuto de los partidos políticos. Ahí hay una discusión respecto del momento de realización de las elecciones que no tengo tiempo de plantear, pero que, digamos, genera, como decía, una reactivación de la organización partidaria y fundamentalmente de fortalecimiento de los que eran antes de la dictadura y siguieron siendo después de la dictadura los dos principales partidos, ¿no? El partido, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, el peronismo. Digamos, hay un proceso de polarización electoral. Saben que en el 83, en esas primeras elecciones, quien gana las elecciones es la Unión Cívica Radical. Los partidos políticos indiscutiblemente fueron actores fundamentales de la transición. Aquella idea que planteaba hace un rato respecto de la transición a la democracia en la Argentina por derrumbe o por colapso, en general ha estado asociado a la escasa posibilidad de las Fuerzas Armadas de imponer condiciones. Se ha afirmado que si bien las posibilidades fueron recortadas o más recortadas que en los países vecinos, el gobierno militar tuvo capacidad para incidir en los tiempos y en las modalidades de la transición. Y de hecho el análisis de las relaciones entre partidos políticos y dictadura, incluso en el proceso de transición, ha sido uno de los tópicos analizados por los estudiosos del periodo. Pero el foco ha estado puesto fundamentalmente en los partidos mayoritarios, en el radicalismo y en el peronismo. El gran ausente de las investigaciones, y acá hay una laguna historiográfica, son las organizaciones de izquierda. En términos generales, sobre la dictadura militar hay una ausencia bastante notable de estudios sobre la izquierda. Acá hay, para empezar, un contraste muy significativo con el caso chileno, en donde hay una tradición de estudios sobre la izquierda que en el caso de la Argentina no existe. Hay un libro sobre el Partido Comunista en la dictadura y un libro sobre el Partido Socialista de los Trabajadores, que es el principal partido trotskista de la Argentina en la dictadura. O sea, hay dos libros y una serie de artículos, no hay una producción historiográfica muy notable. Y en el caso del periodo de la transición es lo mismo, ¿no? Si bien podríamos apuntar que la izquierda no tuvo, las organizaciones de izquierda no tuvieron una influencia importante ni significativa en el proceso de transición, lo cierto es que todavía no hay trabajos que lo hayan analizado, ¿no? Porque los partidos de la izquierda se recompusieron hacia 1982-83 siempre con características diferentes. Yo quiero decir una cosa que también en el caso de la Argentina es una diferencia notable con los casos que estuvimos analizando, es que las fuerzas de izquierda no desaparecen durante el contexto de la dictadura, ¿sí? Aunque algunas son ilegalizadas y el impacto de la represión fue diverso. No todas las organizaciones de izquierda fueron ilegalizadas. El caso más notable es el del Partido Comunista, que permaneció siendo un partido legal durante toda la dictadura militar. Y llevó adelante
política que ha sido analizada muy críticamente por las otras fuerzas de la izquierda, definida como complaciente o incluso de colaboración con la dictadura, una dictadura y unas fuerzas armadas tan fuertemente anticomunistas como las fuerzas armadas en la Argentina. Entonces ahí hay un escenario, ¿sí? Con todo debo decir que el Partido Comunista es el más estudiado de todas las fuerzas de la izquierda, justamente por estas características. Y no digo más nada y perdón por favor por la suspensión. Sí, yo sé, ¿por qué no me hablé yo antes? En 20 congresos. Bueno, yo voy a tratar de ser breve, espero de la salud de todos y no solamente de la mía. Y lo que yo voy a hacer va a ser, por un lado, reafirmar, quizás, de forma un tanto redundante, algunos de los elementos que planteó Gabriela, quizás dándoles algún matiz. En segundo lugar, trabajar sobre la presentación de algunos movimientos sociales en el periodo de transición, teniendo quizás alguna coda o algún excursus sobre otras cuestiones, y por fin volver a algunas de las cuestiones que planteó Gabriela de orden general relativas a la interpretación del periodo transicional o a su misma definición, ¿no? A ver, en primer lugar, lo que quería reafirmar del planteo de Gabriela es esta idea según la cual en el ámbito académico argentino hay una tendencia a estudiar la dictadura y el periodo constitucional por separado y no a trabajar la transición. E incluso cuando se trabajan los motores de la transición, eso no lleva necesariamente a continuar con qué es lo que pasa después del 10 de diciembre, si efectivamente hay una institucionalidad consagrada o no, etcétera, etcétera. Sino que, por el contrario, el 10 de diciembre parece ser en gran medida el horizonte, el 10 de diciembre del 83 parece ser el horizonte en el cual la transición se ha completado, ¿no? Lo que, en vista de lo que decía Gabriela, sobre todo la relación entre el poder civil y el poder militar, es algo bastante difícil de sostener, por lo menos quizás hasta las leyes de obediencia final, de obediencia de vida, el punto final, 1986-87, o incluso hasta los indultos menemistas hasta los años 90. Y ahí hay un elemento que me parece importante destacar. O sea, lo que se suele llamar historia reciente en Argentina no es estrictamente una historia del presente o una historia del tiempo presente, sino que es un campo historiográfico sesgado por una serie de preocupaciones bastante específicas, asociadas especialmente a la forma de ejercicio de la dominación, del terror de Estado, de la violencia política y los aspectos vinculados. Ese campo de la historia reciente no es específicamente un campo historiográfico, sino que es un campo en el cual participan una multitud de disciplinas bastante amplias. Y ahí hay un elemento que digamos, Gabriela hacía hincapié en que bueno, hay algunas lecturas de sociología histórica. En realidad las lecturas de sociología histórica son absolutamente minoritarias. El modelo habitual de la sociología es el trabajo con la encuesta y de corte presentista, y entonces es bastante extraño que uno se encuentre con miradas diacrónicas. Y eso hace precisamente a la falta de la consideración de un proceso y de un periodo, digamos, que por otro lado es fluido y que debería ser discutido incluso en su misma caracterización. En ese esquema que comparto con Gabriela, lo que quería destacar era el desarrollo de los estudios sobre el movimiento obrero y cuáles serían aquellos aspectos de discusión que me parecen más relevantes. Y esto, mi punto de partida es exactamente, en función de lo que acabo de decir, una discusión que no tiene que ver con el movimiento obrero en la transición, sino con el movimiento obrero en la dictadura. O sea, ya en 1982 aparecen dos formas de interpretar la situación del movimiento obrero en la dictadura que podríamos sintetizar como la hipótesis de Lich y la hipótesis Falcón. Explico por qué, pero es un poquito, digamos, forzado quizás plantearlo así porque hay muchos matices, pero se basa en la publicación de dos artículos
a cargo de Francisco de Lich y de Ricardo Falcón, en el primero de los cuales se plantea la idea de que la dictadura arrasó con la movilización obrera, produjo una clausura en los espacios de movilización y que por tanto el movimiento obrero debía reinventarse, que tenía que reacomodarse a la nueva situación presentada por la apertura política. En cambio, el artículo de Ricardo Falcón hizo énfasis en las luchas intersticiales, el hecho de que nunca, a lo largo de toda la dictadura, dejó de haber huelgas. Ya en septiembre de 1976 ya hay huelgas de importancia, sin contar las huelgas generales que se convocan desde 1981, y que entonces, en el peor periodo de la dictadura, en el periodo 76-79, más caracterizadamente represivo, el movimiento obrero ya se reinventó y ya encontró maneras de contestar a los poderes dictatoriales y a un empresariado cada vez más prepotente y confiado en la posibilidad de reprimir todo intento de participación. Y esas dos interpretaciones, que podríamos decir han sido continuadas por otra gente, por ejemplo Álvaro Bosch continúa bastante la tesis de Delitzsch, Pablo Pozzi o Alejandro Schneider han continuado la tesis de Falcón, aunque con una lectura, digamos, un marco interpretativo un poco diferente. Digo, esas dos interpretaciones son capitales para comprender el rol del movimiento obrero en la transición. O sea, el movimiento obrero en la transición llega como un nuevo actor invitado frente a una apertura política que se produce por el colapso de Malvinas, o por el contrario, el movimiento obrero es parte de las presiones que han obligado y forzado la transición. O sea, la hipótesis de Lich es la primera lectura, la hipótesis Falcón sería la segunda lectura. Ahora bien, aquí se abre un pequeño paréntesis que podría durar 2 horas, pero tratemos de que dure 2 minutos, que se llama el peronismo. Todos ustedes saben. Tratemos de que se haga. Primero, yo no soy de los que piensan que el peronismo es inentendible. A ver, claro, o sea, el peronismo no es inentendible. Si hay libros sobre el Partido Comunista Chino, que es mucho más complicado. ¿Por qué no va a haber libros sobre el peronismo? Digamos, que lo hagan comprensible a un público no peronista. Porque si no estamos en el imanentismo según el cual solamente el que participa de la cosa puede comprender. Y el peronismo es un sentimiento y todo ese tipo de cosas. Lo que voy es, el peronismo podría ser definido básicamente como un populismo. Y el peronismo es esencial en la vida política argentina desde 1945-46 hasta parte. Sin entrar en la discusión, ¿cómo se podría definir? Una de las posibilidades de definir el populismo latinoamericano sería la siguiente: suponer que es una práctica política, no una ideología, una práctica política, y por eso tiene vertientes ideológicas cambiantes, que apela a la movilización del pueblo en contra de la oligarquía, aunque tiene articulación con fracciones de capital. Bajo la guía de un líder carismático y con un proyecto de conciliación de clases. Eso me lo acabo de inventar. Digamos, me salió muy linda. Pero digamos, o sea, puede haber matizaciones, puede haber discusiones, puede haber planteos, puede haber mucho, por ejemplo, hay mucho trabajo sobre la idea del líder carismático. Me parece que el líder carismático, bueno, es un componente, pero no es el único, etcétera, etcétera. Esto en realidad es una paráfrasis de Anatomía del fascismo de Paxton, y de hecho trata de mostrar que precisamente el peronismo no es fascismo, es otra cosa, también con sus elementos complejos, etc. Desde esa perspectiva, un elemento a ver es que el movimiento obrero es, desde 1945-46 para esta parte en Argentina, abrumadoramente peronista. Pero tanto dentro del peronismo como fuera del peronismo, los años de la década del 60 y principios años de los 70 se habían caracterizado por la aparición de corrientes clasistas, de corrientes que podríamos denominar de izquierda marxista o de izquierda peronista, ¿no? Considerando que ahora, bueno, hay una discusión bastante, digamos, novedosa en Argentina, que es cuál es el campo de la nueva izquierda. Y en la nueva izquierda se considera que no habría que incluir solamente a la izquierda marxista, sino también a la izquierda peronista.
o sea, aquellas tendencias peronistas que tenían un discurso socialista, un discurso de liberación nacional enfocado por el cambio social, etcétera, etcétera, lo que llamaríamos la tendencia, o sea, esa idea de la transformación hacia la patria socialista. Y desde esa perspectiva, uno podría ver que si bien el movimiento obrero sobrevive a la dictadura y es capital en el proceso de desarrollo de la transición, creo que la tesis de Pablo Pozzi es muy interesante, uno podrá discutir matices sobre eso, pero la idea según la cual la resistencia obrera desde el año 81 marca la tendencia a una transición, parece que eso es interesante. También hay que admitir que en el proceso dictatorial se ha barrido con las corrientes clasistas. O sea que, en última instancia, en el campo sindical, los grandes ganadores de la dictadura son, pese a los años de cárcel, a las intervenciones de sindicatos, etc., aquello que en Argentina se da a llamar la burocracia sindical. Esto es los votos. Aquellos, digamos, el sindicalismo peronista, verticalista, para nada vinculado con las izquierdas, sino en general más bien conciliador en cuestiones de clase, hasta podríamos decir conservador en lo social, etcétera, etcétera. Esto es algo que se podría discutir bastante, pero me parece que sobre ese punto hay un camino de discusión interesante. A esta altura del partido, como ha dicho dirigido por la profesora Águila, creo que es Andrés Carminati, prácticamente todos los estudios que se han hecho con evidencia empírica han demostrado que no hubo inmovilismo del movimiento obrero durante la dictadura. Y que la tesis de Lynch es una tesis errónea, grita el calor de los acontecimientos, etcétera, etcétera. Y eso abre la idea de pensar cómo las formas de las luchas obreras y sus derivaciones en la senda de la transición empezaron a producir algún tipo de cambios o de reordenamientos del escenario político. Sobre todo teniendo en cuenta que en los inicios de la dictadura, aquello que se da a llamar la burocracia sindical, a pesar de sus tensiones con el régimen, colaboró abiertamente, participando de las misiones del gobierno frente a la Organización Internacional del Trabajo, consiguiendo mantener el control de algunos resortes de poder importantes, etc. En Argentina se intervinieron 223 sindicatos de distinto nivel. Teniendo en cuenta que hay 24 jurisdicciones provinciales y cada confederación tiene por lo menos 24 sindicatos, no es un número realmente muy grande, es un número relativamente pequeño. Entonces, en el proceso de transición, me parece importante destacar, por un lado, cómo los actores sindicales clasistas han quedado en gran medida erosionados y cómo la burocracia sindical está empezando a tener un nuevo rol. Y eso me parece que es algo que en general está ausente de los análisis transicionales. En este momento hay algunos trabajos, como por ejemplo el de Leandro Molinaro o el de Mónica Gordillo, que hacen hincapié en los espacios de incertidumbre en el momento transicional en el movimiento obrero. Concretamente, cómo suele haber una impugnación de las burocracias sindicales, de su retorno al poder, de su nuevo papel frente al gobierno militar primero y al alfonsinismo después, etc. Pero a mi juicio esos análisis son correctos y hasta podría decir que son simpáticos, porque se hacen sobre actores a los que uno tiene cierto reconocimiento, las corrientes trotskistas, maoístas, el Partido Comunista, el Partido Comunista Revolucionario, o los que vienen de la tendencia de la Juventud Trabajadora Peronista, vinculada con montoneros, etc. Pero luego son minoritarios. El gran tema es cómo la burocracia sindical se reposicionó a la salida de la dictadura y terminó conformando una CGT unificada frente al alfonsinismo. Cómo eliminó sus anteriores diferencias y llegó a controlar aquello que en definitiva quizás nunca dejó de controlar en gran medida. Desde esa perspectiva, por ejemplo, yo he hecho un trabajo sobre un sindicato de empleados públicos santafesinos y me parece muy interesante ver cómo ya en 1982 ese sindicato con un modelo claramente burocrático
se pone al frente de los reclamos en una situación en la cual muchas veces hay hasta una connivencia con las autoridades dictatoriales en la forma de presentar el reclamo frente a las autoridades nacionales, etcétera, etcétera, y de esa manera se produce, digamos, un rol importante, protagónico, pero no necesariamente dirigido por elementos clasistas. Entonces eso me parece que es un elemento interesante. Y eso nos lleva a una cuestión adicional: cómo pensar al interior del movimiento obrero la lógica de confrontación y de resolución de conflictos propia de tres niveles que en general están presentes en la literatura especializada: las bases, los cuerpos de delegados y los burócratas. Esos tres niveles en general son los admitidos universalmente como tres niveles claramente identificables, y es precisamente en los cuerpos de delegados donde se puede ver a los grupos más combativos, aquellos que tienen mayor presencia en algunas ramas fabriles, como por ejemplo la automotriz, que es una rama especialmente privilegiada por la militancia de izquierda. Y entonces me parece que en esos juegos es donde se puede quizás analizar el modo en el cual la burocracia sindical se reposiciona y termina la dictadura siendo opositora, cuando empezó la dictadura siendo por lo menos complaciente. De paso, hay un elemento adicional que tiene que ver con aquello que podríamos llamar los procesos de democratización sindical. El término está bastante trabajado por Gordillo y ya preciso un poquito más eso. Esto es, hay tanto un intento de los cuerpos de delegados de algunas empresas como del gobierno alfonsinista posterior a la dictadura de producir una democratización de los sindicatos y producir una reforma integral de la ley de asociaciones profesionales, de la cual vaya prendida también una modificación de las pautas electorales, las formas de representación, etcétera, etcétera. Y eso fracasa. Eso fracasa estrepitosamente. Va a haber que esperar a la década de los 90, cuando nuevas configuraciones de la relación entre trabajo y capital hagan estallar a las centrales obreras clásicamente peronistas en sectores más combativos y más acordes a las políticas neoliberales. Por otro lado, hay que tener en cuenta también una variación de esos temas que tiene que ver con la generalidad de las relaciones trabajo y capital, y particularmente con el papel jugado por las élites empresarias en el proceso de transición. Y aquí me parece que hay un hueco. O sea, está muy estudiado cómo las élites empresarias convalidaron la dictadura en el 76-79, 76-80, y cómo las élites empresarias convalidaron la continuidad de las políticas dictatoriales en el 83-86. Pero no está tan estudiado qué hicieron las élites empresarias entre el 80 y el 83. Elemento importante porque en 1980, tanto la Unión Industrial Argentina como la Sociedad Rural Argentina, principales apoyos del régimen militar, empezaron a sacar comunicados en contra ante la marcha negativa de la economía. La legitimidad del gobierno militar en 1980-81 no solamente se erosionó por el lado de la clase obrera, sino que también se erosionó por parte de los propietarios de capital, teniendo en cuenta sobre todo que la única fracción de capital verdaderamente gananciosa del reacomodamiento de la acumulación es la fracción financiera. Y en ese sentido, me parece que hay trabajos, por ejemplo, de Ortiz, de Short, de Heredia, de Mulete, en lo que se trabaja precisamente cómo hay una transformación de la, digamos, de la política y la economía. Cómo la tecnocracia gana lugar en los equipos económicos y cómo eso está convalidado por las asociaciones empresarias. Pero sin embargo no aparece muy claramente cuál fue el juego político de esas asociaciones en el periodo transicional. Juego político que claramente en el periodo electoral llevó a las empresas a poner dinero en las campañas de los dos principales candidatos por partes iguales. Eso es algo que en su momento motivó una serie de notas periodísticas más que estudios para empezar. Un elemento sobre el cual tampoco hay mucha visión es el caso de los movimientos territoriales. Y aquí
Me parece que los movimientos territoriales no son relevantes en la transición en el sentido del movimiento obrero, no tienen un peso tan grande, pero es interesante ver que quizás en el periodo transicional uno pueda ver la prehistoria de los movimientos territoriales que en Argentina se formaron entre 1995 y 2000 como movimientos piqueteros. Hay una muy abundante literatura sobre la historia de los movimientos piqueteros y esa literatura en general no va más allá de las reformas estructurales del menemismo. Sin embargo, por ejemplo, Pablo Bombomaro ha mostrado cómo en las ocupaciones de tierras de Quilmes y en la reconstitución de los movimientos villeros, o sea, las villas son los barrios de chabolas, en la reconstitución de los movimientos villeros, a finales de la década 70, a principios de la década del 80, ya aparecen los actores que luego van a ser, por ejemplo, en Midería, líderes de movimientos piqueteros. Entonces ahí hay un aspecto que quizás no sea una pauta explicativa o un elemento de peso en una narración sobre la transición, pero que empieza a mostrar cómo la erosión de los actores sindicales va dando paso, ya en la última etapa de la dictadura, a un nuevo protagonismo de otro tipo de actores, en este caso centrados en lo territorial. En lo que podríamos llamar, en otros términos, lo vecinal, pero con esa connotación del territorio como orilla. Por supuesto está el movimiento por los derechos humanos. Y aquí hay quizás hoy Eri hablaba de una suerte de sobreinterpretación y a veces hay una sobreinterpretación, hay una línea de Novario Palermo, un importante y digamos muy influyente texto sobre la dictadura militar que dice que, según la cual el movimiento por los derechos humanos tiene una absoluta preponderancia en el periodo transicional. Bueno, es mucho. O sea, es mucho en el sentido, a ver, la agenda del movimiento de derechos humanos se instala como una agenda pública, el movimiento consigue que esos temas sean debatidos públicamente, pero en principio el candidato peronista, Lula, daría por cerrada toda esa etapa. No hay un acuerdo entre las cúpulas militares y el candidato Alfonsín, pero la solución que Alfonsín propone tampoco es necesariamente la que pretendía el movimiento de derechos humanos. Y si uno lo mira en índices de movilización, en índices de participación en prensa, es cierto que hay una gran presencia. Pero a ver, la movilización más grande en términos de derechos humanos en realidad fue en septiembre de 1984, la entrega del informe de la CONADEP, y se calculan grosso modo 70.000 personas. Hubo 1 millón de personas en los cierres de campaña de los partidos principales en el 83, 70.000 personas, más de 70.000 personas fueron lo que hubo en el cierre de campaña del radicalismo, del justicialismo en Santa Fe, que es una localidad del interior con 300.000 habitantes. Entonces, parece que la movilización por derechos humanos no ha sido una movilización aceptada por un conjunto de la población muy amplio, pero sí tuvo un impacto político muy fuerte. Eso ha sido ya bastante estudiado, inclusive ha estado bastante bien estudiado el momento de, digamos, los momentos de ajuste del movimiento de derechos humanos a las distintas fases de la transición, y cómo el movimiento incluso decide participar en su conjunto, salvo Madres de Plaza de Mayo, de la CONADEP, a pesar de su oposición al modelo de la CONADEP. Y lo que sí marcaría yo es que hay un problema de enfoque que sigue existiendo. A ver, por un lado, la tendencia a reducir el problema principal de la transición democrática a los derechos humanos, a la cuestión de los derechos humanos. Cuando, evidentemente, si uno agarra un diario, no es el único problema que se discute, ni es el mayor centimetraje que tiene, ni nada por el estilo. Es un problema importante, es un problema capital, es un problema sobre el cual no hay acuerdo, como decía Gabriela, pero hay un montón de problemas más que andan dando vueltas desde la política económica hasta, digamos, la estructura de los ascensos militares, etcétera, etcétera. En ese sentido, por ejemplo, la renovación de los estudios sobre la transición en el ámbito historiográfico viene dada en Argentina por un texto que se llama Democracia Hora Cero, compilado por Claudia Feld y Marina Franco, por otro lado, un muy buen texto, que ha sido publicado hace un año y medio, una cosa así. En ese texto hay
5 o 6 contribuciones relativas a cuestiones de derechos humanos y ni una sola sobre el movimiento obrero. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema de perspectiva. O sea, cuando el problema de los derechos humanos termina siendo el elemento explicativo de la transición, hay un problema que por otro lado nos va a impedir entender por qué al final la transición terminó como terminó. O sea, cerrando y dándole un carpetazo al tema de derechos humanos por unos cuantos años más. Porque evidentemente no era el único problema. Y vinculado con eso, hay otro problema que es el de aquello que podemos llamar el acentuado porteñocentrismo de la historiografía de la Argentina. O sea, bueno, eso pasa en todos los países donde hay una capitalidad muy fuerte, pero en el caso argentino, eso, digamos, todavía creo que no se puede trabajar bien. De hecho, si nosotros consiguiéramos definitivamente romper ese relato tan construido sobre Buenos Aires que no mira el interior, comprenderíamos mejor el impacto de ese movimiento en el periodo transicional y veríamos mejor su impacto al interior del país, porque es precisamente en 1981 cuando el movimiento sale a la calle fuera de Buenos Aires. Antes de 1981 no hay una sola manifestación del movimiento de derechos humanos fuera de Buenos Aires, con excepción de una en Neuquén, que tiene unas características muy especiales, donde el obispado católico de Neuquén fue el que se puso a constituir los espacios de defensa de los derechos humanos. Entonces, me parece que un aspecto del debate, digamos, en este análisis de la transición, es precisamente la dimensión no bonaerense o porteña, como quiera llamarse, sino la dimensión nacional de los procesos de movilización, que es algo que está relativamente ausente. A ver, yo con esto no quiero decir que no haya movilizaciones que sean más importantes que otras. Las hay. Y probablemente el proceso de transición democrática en Argentina sea aquel en el cual mejor se ha marcado la centralidad de Buenos Aires. Porque los procesos de movilización de la década del 60 o los procesos de movilización de la década del 90 no empiezan en Buenos Aires, sino que empiezan en el interior y van llegando hacia Buenos Aires. En cambio, en la transición argentina, en el caso porteño, hay una fuerte centralidad de la movilización. Pero esa movilización ya se ha tornado nacional. Entonces hay un punto ahí que me parece que es importante. Y el último punto sobre movilización que quería tocar es precisamente el problema de otros espacios de movilización que tienen que ver específicamente con la cultura, la diferencia sexual, digamos, aquello que se ha dado en llamar la resistencia cultural. Y que no solamente tienen que ver con la ampliación de perspectivas o la ampliación del mundo de la vida, etc., sino que tienen que ver incluso con actitudes específicamente antidictatoriales. Una filmografía que empieza a despegarse de las restricciones de la censura entre 1980 y 1981, un teatro que en 1981 claramente se presenta como teatro opositor, digamos, en el cual las obras de teatro son obras opositoras. Lo que ya muestra la erosión de un régimen que no puede ni siquiera censurar aquello que está pasando en los teatros. Esa es la experiencia del teatro abierto. Por ejemplo, la experiencia de teatro abierto está bastante bien estudiada, hay trabajos, digamos, interesantes sobre eso, y se lo llega a analizar como un antecedente del teatro por la identidad desarrollado 15 años después por Abuela de Plaza de Mayo. Sin embargo, no hay digamos, relación de continuidad. O sea, es la foto del teatro abierto del 82, 81, 83, la foto de Teatro por la Identidad del 98, y no tenemos digamos, un estudio o un relato historiográfico sobre el modo en el cual eso impactó y constituyó un espacio de lucha política. Sobre todo teniendo en cuenta los atentados a teatros o los cierres de teatros habidos entre 1976 y 1980, por ejemplo, el contenido de las obras con un claro programa opositor. Hay también trabajos muy interesantes como el de Ana Longoni sobre la aplicación de las artes plásticas al proceso de lucha por los derechos humanos, sobre todo con el siluetazo. Pero bueno, se trata de cosas bastante dispersas, como decía Gabriela, no tenemos una historiografía muy fuerte sobre esto, pero que me parece que muestran una dimensión de la lucha política que se hace en el campo cultural y que se hace específicamente como oposición a la dictadura e intento de ampliación de la democracia.
O sea que esa lucha cultural no está disociada de posiciones políticas, de articulaciones y demás. En teatro abierto, por ejemplo, es muy fuerte la identidad peronista de algunos elencos. Algunos elencos son peronistas, digamos, del 45, digamos, en Rosario, por ejemplo. Bueno, ese es lo que planteo sobre la movilización. Quería terminar esto haciendo un comentario sobre cuestiones generales que había tratado Gabriela para, como, digamos, de alguna manera cerrar el problema de cómo considerar a la transición argentina. O sea, una de las cosas que charlábamos con Gabriela recién era que, en general, en las exposiciones ibéricas, por decirlo de alguna manera, aparece como un problema el origen de la transición y desde dónde se puede rastrear la transición, y como una suerte de claridad el momento en el cual la transición se ha efectuado. En nuestro caso sería al revés. O sea, en nuestro caso nosotros podemos discutir un poquito, por ejemplo, la idea de que la transición empieza con la debacle de Malvinas es de típica lectura conservadora, según la cual los procesos de cambio social se producen en el ámbito de la élite. Retomando algunos de los elementos que trajo Gabriela y vinculándolo con algunos de los elementos de Pablo Pozzi respecto del papel del movimiento obrero en la transición argentina, uno podría plantear la crisis económica que empieza en abril del 80 y que se estira por todo el 81 con una gran deslegitimación del gobierno militar frente a las clases medias y frente a las mismas clases proletarias. La recomposición de la CGT, el paro nacional de abril de 1981, la marcha de San Cayetano el 7 de agosto de 1981, donde hay 20.000 personas en la calle gritando se va a acabar la dictadura militar. O sea, la marcha de San Cayetano, como se sabe, es el patrono del trabajo. Y entonces la CGT aprovecha la festividad de San Cayetano para realizar una manifestación. Y la constitución de la multipartidaria. O sea, para 1981 los proyectos de la dictadura están muertos. O sea, no está muerto, por supuesto, la política económica, que va a continuar hasta el menemismo y no sé si lo está reviviendo ahora. No van a morir, digamos, algunas trabas institucionales, pero en gran medida la idea de formar un movimiento de opinión nacional que reemplazara el juego de los partidos políticos ha muerto definitivamente frente a la multipartidaria. La idea de constituir un sindicalismo atomizado de negociación por empresa ha muerto frente a la constitución de la CGT. Entonces, para 1981 yo creo que podemos marcar claramente que por ahí empieza la transición. Ahora, ¿cuánto termina la transición? Y ahí es donde esa está complicada. Está complicadita. Bueno, tuvimos un compañero que una vez dijo que la transición terminaba con Kirchner, es como mucho. pero sí, no, tampoco la pagamos. Pero otro elemento que me parece importante es qué es lo que termina en 1983. Porque en 1983 en Argentina no solamente terminó una dictadura, el día de diciembre de 1983 o el periodo posterior, termina un sistema político de alternancia cívico-militar que venía desde 1930, ¿no? El Estado pretoriano de Quiroga, digamos. Entonces, digamos, lo que se ha culminado ahí no es estrictamente el gobierno militar, sino una forma de comprender la relación de los militares con la política, la existencia del partido militar y el hecho de que, llamémosle democracia y dictadura, no eran dos polos antagónicos, sino que eran dos partes del funcionamiento del sistema a lo largo de 50 años. Entonces, ahí hay un elemento interesante. La dictadura dura solo 7 años, pero lo que se está acabando no es solamente la dictadura. Y eso, por otro lado, tiene que pensarse claramente con algunas continuidades que empiezan y que tienen que ver con el periodo 1975-1991 como periodo de transición a un régimen de acumulación diferente, o sea, como un periodo en el cual no hay una separación clara entre dictadura y democracia desde el punto de vista de las políticas económicas, la pauta de acumulación de capital, la conformación de los grupos oligopólicos, la interpenetración del capital extranjero, etcétera, etcétera, sino que ahí hay precisamente una continuidad. A ver, si para Portugal Manuel podría plantear que Portugal es
la última de las grandes movidas de un periodo previo, uno podría pensar que el caso argentino es la primera, una de las primeras de las grandes movidas de un periodo posterior. De un periodo que en rigor está terminando el neoliberalismo, claramente. Y después estaría el problema de que si en realidad habría un periodo transicional claramente delimitado, o si lo que estamos haciendo es ver cómo podemos discutir el problema de la democratización. Y ahí yo quería volver a un concepto de democratización que es el de Charles Tilly. Y Charles Tilly dice, hablo de democratización en el sentido de que es un proceso conflictivo de interacción permanente entre demandantes y contrademandantes, cuyo resultado debe tender a ampliar la participación, disminuir las desigualdades categoriales e impulsar consultas protegidas y vinculantes con relación a las autoridades y sus políticas públicas. Desde esa perspectiva, la transición a la democracia en Argentina tiene componentes democratizadores y carece de otros componentes democratizadores. No hay en Argentina, por ejemplo, una disminución de las desigualdades categoriales. Por el contrario, hay un incremento de las desigualdades. Entonces, desde ciertos puntos de vista, la transición democrática argentina cumple con los parámetros de una consideración de la democratización como un proceso, como podríamos plantearlo en Tilly, pero desde otro punto de vista no. Y eso es quizás lo que puede explicar que el Macri sea presidente. ¿Qué le vamos a hacer?